Fujimori, intentó una de las precandidaturas de Acción Popular también durante este último proceso. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar acá. Bueno, estamos voto a voto en el conteo OMPE. ¿Qué sensación le deja esto? Que la mesa va a ganar. La mesa va a ganar. Dependerá de los personeros y del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tanto poder puede tener un personero? Porque si el acta está generando alguna duda, está en la cédula, se cuenta y eso se resuelve. Sí, claro, pero siempre hay discusiones porque la X está más abajo, más arriba, o está poco clara, y al final el jurado decide. Pues, o sea, siempre hay algo que discutir, ¿no? Y hay que recordar cómo García en mesa ganó a Lourdes Flores, ¿no? Hace muchos años atrás. Es decir, la pericia de los personeros con un sistema que no conservaba las cédulas, este es distinto, pero puede ser fundamental. Y hay que recordar, eso fue en el caso de García la primera vuelta, ¿no? Pero yo una elección como esta solamente recuerdo la del año 1962, donde por 20.000 votos de la época, cuando el Perú tenía 3 o 4 millones de habitantes, entre Haya de la Torre y Belaúnde, no se proclamó ganador y vino un golpe de Estado. Así es. Entonces, tenemos pues pocas pero malas experiencias de lo que está pasando, ¿no? ¿Usted cree que esto ya está definido, como se señala del voto extranjero y de...? No creo que esté definido. ¿Y la labor de los jurados? El voto extranjero vota muy poca gente. Es verdad también. El ausentismo es como el 66%. O más, perdón. El ausentismo en Nueva York es 84%. El ausentismo en Chicago es 82%. El ausentismo en Washington es 79%. Lo que pasa en Estados Unidos es que, esto es verdad, muchos peruanos temen ir a votar por los operativos migratorios. Pero y no se quieren exponer. Sí, pero tampoco antes había operativos y tampoco votaban igual. Siempre, solamente los peruanos que más votan en el extranjero, que más votan, cerca del 35%, que más votan, porque nadie vota más del 15-18%, es los peruanos que viven en Chile, por la vecindad, por la cercanía, y en Argentina un poco más. Ahora la colonia peruana en España se ha incrementado mucho y también están votando más, pero nunca tanto como los peruanos que viven en Chile, porque están al lado. Es decir, hablar de triunfalismos ahora no tiene sentido. No tiene ningún sentido, no tiene sentido. Cualquier cosa puede pasar. Podemos amanecer mañana con Keiko presidenta o con Sánchez presidente. Además, ojalá no tengamos la agonía de esperar hasta el 15 de julio, ¿no? Bueno, es que esa agonía se va a dar, es casi inevitable. Porque se va a ganar por 5.000 votos, 10.000 votos, yo no sé por cuánto. ¿Y qué le refleja eso del país? Varias lecciones hemos tenido en estos procesos. En primer lugar, el antifujimorismo sigue fuerte, no ha disminuido tanto como se pensaba, quizás disminuyó un poco en la primera vuelta, pero no en la segunda. Es absurdo que nadie gane por 5.000 votos, 8. Es absurdo. Con 27 millones de electores, eso es absurdo realmente. Es porque hay un anti de todo, ¿no? Un miedo a la izquierda total, ¿no? Como si fuese casi Hugo Blanco que estuviese presidiendo ese partido. Y por otro lado, el antifujimorismo que se ha reabierto, ha revivido en esta segunda vuelta, que en la primera vuelta parecería que se diluyó, pero no. No sé si esto se debe al debate o a las declaraciones de Miki Torres, no lo sé por qué, pero evidentemente es absurdo que el fujimorismo no haya sacado más de 15, 20 o 25% en el sur, en Puno o en Madre de Dios o en Cusco. Es que toda la sierra se haya perdido casi, ¿no? Pero llama la atención. En Trujillo se ha ganado, pero se ha perdido en la sierra de Trujillo. Igual que en Chimbote, en Anca se pierde, pero en Chimbote se gana. O sea, eso es una clara división de que esto no funciona, ¿no? Eso me hace recordar un poco a la Confederación Peruano-Boliviana de la época de Santa Cruz, del mariscal Santa Cruz, donde el Perú estaba dividido en dos, ¿no? Y se dividió en dos además para darle más facilidades a la Confederación. Pero un escenario en el que gane Keiko Fujimori, ella va a ser presidenta de todo ese país fragmentado. ¿Cómo lo va a gestionar? Bueno, habría que preguntarle si puede hacer un mitin en Juliaca, por ejemplo. Así es, exacto. O en la Plaza de Armas de Cusco. Exacto. Eso es lo que se teme, en todo caso, después del triunfo, ¿no?
Si gana Sánchez, bueno, habrá una protesta, probablemente habrá una incómoda, gente incómoda, la derecha peruana, la derecha económica, algunos medios de comunicación, grupos de poder, en fin, bancos, seguros, en fin, yo creo que el mundo económico se va a preocupar mucho, evidentemente, ¿no? Y también el BCR, también, por supuesto, seguramente. Pero si gana Keiko, la protesta del sur va a ser grande y puede ser parecida a la de Bolivia ahora, y eso sí me preocupa mucho, ¿no? Mucho me preocupa. Pero en fin, pero por eso es que el que tiene que ganar tiene que estar preparado a atender un puente rápidamente y convocar a todos y pedir un gobierno de unidad nacional. Es la única solución. Y a eso voy. Ese puente, sea cual sea que gane, ¿debería ayudarlo a construir el candidato perdedor? Por supuesto que sí. Es que no se puede dejar de convocar al candidato perdedor en absoluto. Mire, No en se este puede, país ha pasado una pero cosa... se ha hecho durante los últimos 10 años. Bueno, pero tenemos que cambiar. Ajá. Se ha hecho absurdamente por egoísmos, por vanidades y por frivolidades y por irresponsabilidades. ¿Cómo es posible que ante una segunda vuelta que gana Kuczynski a Keiko, las dos fuerzas casi idénticas, Los planes de gobierno eran muy similares. claro, parecía una copia uno del otro. Tú lo leías y no sabías quién firmaba abajo, si Keiko o PPK. No sabías. Y sin embargo se dividieron y lucharon en el poder. Lucharon las fuerzas políticas en el Congreso contra las fuerzas políticas del gobierno. El gobierno PPK también cometió una serie de errores de nombrar una serie de personas que no eran políticas. Primeros ministros que no eran políticos y que porque eran sus amigos los nombró ahí porque eran de su confianza. Grave error, cuando lo que debió hacer fue nombrar a operadores políticos para que se puedan entender con la fuerte oposición que tenía el fujimorismo en el Parlamento. Y no lo hicieron. O sea, le faltó pericia política a Kuczynski y a su gente que lo rodeaba. Yo creo que eso tiene que cambiar ahora. Ya la experiencia está a la mano. Tenemos que cambiar. Tienen que cohabitar. Tienen que cohabitar para poder sacar el Perú adelante. Donde va a quedar clarísima esa cohabitación es en el Parlamento. Se van a ver las caras directamente. Por supuesto. Usted ha estado, ¿cuánto tiempo? 20 años en el Congreso de la República. 25 en teoría. Y 25. tuvo experiencia en la época bicameral. Yo he sido siempre parlamentario de la oposición, porque mi gobierno, cuando estaba mi gobierno en el poder, yo no era parlamentario. Sí. O sea conozco desde el otro lado del mostrador, ¿no? Pero esta conformación con estas fuerzas políticas, casi 50-50, y el grupo de la bancada de Jorge Nieto, que podría terminar definiendo una votación u otra, ¿le parece que es garantía de cierta estabilidad durante los próximos 5 años? Bueno, es que es difícil saberlo porque no hay partidos políticos viejos ni tradicionales. Ajá. Los viejos partidos no están en el Parlamento, no van a estar. El PPC, Acción Popular, el APRA, no van a estar. Están en el fujimorismo, que no es tan viejo, pero en fin, algo de experiencia tiene. Y el resto son partidos relativamente nuevos que no han llegado al poder o que están recién llegando al poder o recién llegando por segunda vez. Entonces, no hay mucha experiencia y además nadie... No los conocen mucho. Yo no sé estos parlamentarios que están llegando qué experiencia tienen y qué ideas traen y qué conductas traen. Sí, para muchos es primera experiencia. Entonces, no sabemos cómo van a reaccionar y además no son partidos sólidos, disciplinados. Pues porque yo creo que López Aliaga haría mal en no ir al Parlamento, porque se le diluye la bancada en 2 minutos. Él tiene que estar presente para que la campaña, su bancada siga sólida, si no, se va a diluir en 2 minutos. Ahora, en el caso, y se lo planteaba aquí a Marisa Glava hace instantes, que no gane el fujimorismo, su bancada sí ha tenido el quiebre de los famosos Avengers, el año en el quinquenio que debió terminar Pedro Pablo Kuczynski, y ha tenido un par de bajas durante esta última gestión. Pero en general se han mantenido unidos. En el caso de Perú Libre, que entró con 37, y con la presidencia de la República, terminaron completamente fragmentados. Si no ganara si ganara Keiko Fujimori, ¿considera que su bancada se mantendría yo creo que igual cohesionada? Y si no ganara Sánchez, ¿considera que la izquierda se mantendría cohesionada? Es una buena pregunta. A ver, si gana un partido determinado en el poder, su bancada se va a conservar porque tiene mucho que perder si se va del gobierno. Es el oficialismo, claro. El oficialismo. Pero mira cómo Perú Libre se fragmentó. Sí.
pero que estuvo mal manejado y además era un Perú libre, muy libre, digamos, muy hecho a última hora, ¿no? Ya. Jalado de todas partes. El propio Castillo llegó ahí sin saber qué cosa pasaba y la Boluarte también la llevaron a última hora, o sea que eso puede pasar. Yo creo que si gana Keiko, la bancada se va a mantener unida. Si pierde, probablemente también se mantenga unida porque ya lo han venido experimentando desde tiempos pasados, Sí. congresos pasados. En el caso de Sánchez no creo. En el caso de si Sánchez gana, su bancada inclusive se puede incrementar porque el poder seduce, el poder seduce. Pero si no gana, yo creo que esa bancada sí se puede atomizar. Además porque tenemos digamos, varios movimientos que han confluido en candidaturas de una sola bancada, porque tenemos en el caso de Juntos por el Perú a quienes vienen con Roberto Sánchez, pero tenemos también a otros que llegan con Castillo, porque claro, hay gente de Castillo que ha entrado, dado que Castillo ha sido fundamental para esta campaña, y hay otros invitados que tampoco uno sabe a quién responden. Yo creo que el Castillo se ha hecho una figura más importante a raíz de Barbadillo, es la verdad. Si a Castillo le da el golpe de Estado y se va huyendo a la Embajada de México, huyendo a la Embajada de México, y lo dejan que huya y que se meta a la Embajada de México y que se vaya después a México, en el exilio hubiese pasado desapercibido totalmente. Pero claro, lo detuvieron, lo mandaron a Barbadillo, le hicieron un juicio en directo, en vivo y en directo a través de la televisión, y lo han martirizado, lo han victimizado, y hoy día es una fuerza política que ha podido de alguna manera recoger el señor Sánchez. ¿Qué hubiera sido Sánchez sin un Castillo? Nada, casi nada. Nadie lo conocía. Se ha hecho conocido por Castillo y por el sombrero y se ha hecho conocido por el debate. En el debate, la gente que ha visto el debate no lo conocía. Lo han conocido recién ahí y se ha desempeñado bien en el debate. Por lo tanto, yo creo que el debate, en el caso de él, sí le ha servido mucho. Ahora, viendo un resultado tan reñido, y hablando del debate en donde Keiko Fujimori enfrentó a Roberto Sánchez, pero uno hubiera esperado, por ejemplo, que Keiko, con la experiencia que tiene en debates, hubiera marcado una distancia mayor, e incluso en su campaña, dado los recursos, la organización, la experiencia, Sí. también que hubiera generado una distancia mayor. Creo, además, Keiko ha tenido no 4 debates, 8 debates. Yo le diría Porque que 12, porque ha estado en todos los de las primeras vueltas y todos los de las segundas vueltas desde el año 2011, que el Jurado Nacional de Elecciones los organiza. Y ha habido vueltas con más de un debate. Bueno, seguramente, porque si son, a ver, yo he hecho el cálculo, hay que sumarlo, ¿no? Sí. Usted debe tener la razón. Pero en todo caso, él ha estado en 4 campañas, y 2 debates por cada campaña son 8. Puede haber habido más, seguramente Sí. Bueno, si ha habido más, con mayor razón. No aprovechó el debate. Yo creo que estuvo mal aconsejada, muy seria, leía constantemente, no se salía de su libreto, poco comunicadora. Yo creo que perdió una gran oportunidad. Le faltó chispa, le faltó alegría, le faltó improvisación, le faltó reacción, le faltó ánimo, no sé, se le vio muy acartonada, ¿no? ¿Un eventual gobierno de ella le genera expectativa o le genera temor? ¿El gobierno de ella? Eventualmente, si es que llegara ella a la presidencia de la República, Keiko Fujimori. No, si llega Keiko, evidentemente las cosas no van a cambiar mucho en el sentido económico, ¿no? Y probablemente vayan a mejorar, habrá más inversiones. Eso sí, eso es evidente, ¿no? Hay el riesgo de que respeten demasiado los contratos ley, como las adendas que se forman en el aeropuerto Jorge Chávez para hacer que 500.000 provincianos paguen su TUA. Eso es una vergüenza nacional. Entonces, bueno, ojalá que no exageren en ese sentido. Pero sí, le va a dar cierta tranquilidad y cierta esperanzas y expectativas al mundo financiero, ¿no? Pero el Perú es mucho más que el mundo financiero. Exactamente. ¿El resto del país? Bueno, el resto del país puede protestar, evidentemente, ¿no? Lamentablemente puede protestar. La zona de Puno, de Cusco, en fin, que donde ella tiene 15% de respaldo solamente, es gente que se va a quedar frustrada, ¿no? Tendrá que hacer algo muy grande para poder llegar a ellos, ¿no? Con propuestas concretas, específicas e inmediatas para poder convencerlos de que tienen que apoyar al gobierno. Hablando de ese Perú
relegado, de un Perú olvidado, que siente que no pudo subirse al carro Mire, yo le del voy a poner- desarrollo. Sí, Yo quería solo consultarle brevemente, antes de volverlo a escuchar. Claro, Pedro Castillo se convirtió para ellos como en un referente y se está intentando nuevamente su indulto. Hoy fue rechazado por el Ministerio de Justicia, por la Comisión de Gracias Presidenciales, pero es muy probable que se vuelva a presentar también más adelante, ¿no? Más allá de que lo considere viable o no, ¿lo cree pertinente? No, ni viable ni pertinente, ¿no? No, yo creo que sería un error. Finalmente, a los golpistas hay que castigarlos. El señor Salinas Cedó también trató de hacer un golpe de Estado que era mucho más justificable que el de actual, ¿no? Y sin embargo, estuvo en la cárcel mucho tiempo y estuvo juzgado y perseguido. No, el golpista en el Perú no puede pasar y debe ser castigado con el mayor rigor de la ley, ¿no? Yo creo que eso no procede. Pero volviendo al tema anterior, Sí, yo le decía, para cerrar. lo de la sierra. ¿Por qué la sierra, toda la sierra ha votado contra Keiko, pero con porcentajes muy pequeños la ha respaldado? Pues se siente relegada la sierra. Y le voy a contar una cosa histórica. Hace 500 años, Atahualpa iba de Cusco a Quito por la sierra, por los caminos incaicos de la sierra. No bajaba a la costa. Hoy día tú quieres hacer eso y no puedes. Tienes que bajar a la costa para llegar a Quito. O sea, esa es una clara demostración de lo postergado que está la sierra y el potencial que tiene. Solamente nos dedicamos a nada, a la minería inclusive informal. Hay 650.000 hectáreas en andenes andinos abandonados. Abandonados. Entonces, yo creo que algo hay que hacer. Si me permite, tenemos información en vivo en este momento con Abel Alba. Permítame que ahora retomamos la conversación. Adelante, por favor. Tenemos el último, y ahora lo que procede es justamente esta descarga y este procesamiento por parte de la OMPE para que sea parte del cómputo general de este ente electoral. Directo en directo, RPP. Lo que estoy entendiendo, ya están llegando las últimas actas escrutadas en otros países, en este caso Argentina, que creo que ya es lo último que faltaba por llegar a nuestro país, porque vemos ahí personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomemos en cuenta que fuera de nuestras fronteras, quien se encargó de la instalación de las mesas y su organización fueron los consulados, que pertenecen al Ministerio de Relaciones Exteriores. Una palabra final que quiera compartir con nosotros, doctor. Confiar en el Perú saldrá adelante, el Perú tiene muchos deseos de superarse, su gente es valiosa, trabajadora, honesta. Yo creo que hay que aceptar los resultados, vengan como vengan, y colaborar con el gobierno, darle 6 meses de un periodo de gracia para que pueda instalarse, echar las raíces del gobierno y después, lógicamente, fiscalizarlo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Víctor Andrés García Belaúnde nos ha acompañado, es congresista. Vamos a la pausa brevemente, regresamos con más. Ya viene Carlos Álvarez. Esto es Prueba de Fuego.